agradezco a mi amigo también, el presidente del club, sus palabras y su presentación. Agradezco a todas ustedes, ¿no es cierto?, su presencia, especialmente al embajador de Colombia, que hoy nos acompaña en este acto. Yo le puse y le agradezco también de haber acogido, ¿no es cierto?, y puesto en marcha esta idea. El kirchnerismo, vamos de la política a la historia, ha asumido la teoría de un filósofo marxista italiano que se llama Gramsci, y tiene dos premisas. El que domina la cultura, domina la política. El que impone su interpretación de la historia, domina el futuro. Y estos dos principios, el que domina la cultura, domina la política. El que impone su interpretación de la historia, domina el futuro. Y de esta perspectiva, ¿no es cierto?, evidentemente el kirchnerismo ha hecho un esfuerzo realmente muy importante por ambas cosas, por dominar el campo de la cultura y por imponer su interpretación de la historia. En la interpretación de la historia del kirchnerismo, la bestia negra es el general Roca. La bestia negra es el general Roca. Y en esto no es casual, ¿cierto?, en este sentido. ¿Cuál es la figura? Los billetes de moneda, ¿no es cierto?, el dinero, tienen en cualquier país, en cualquier estado, una simbología importante. Recordarán que hace un par de años la presidenta decidió sacarlo a Roca del billete de 100 pesos, sustituirlo por Evita. El 2 de abril anunció que lo sacaba Sarmiento del billete de 50 pesos y sustituía por Malvina el Gaucho Rivera. El 20 de junio anunció una modificación del billete de Belgrano. Se saca el monumento a la bandera y se pone Juan Azurduy en el reverso del billete de Belgrano. Es decir, en última instancia esto apunta a reconstituir una simbología histórica diferente. El billete de 2 pesos, el de Mitter, no vale la pena tocarlo porque desaparece por el desuso de la inflación. Queda San Martín con el billete de 5 pesos, queda Belgrano con el de 10, pero modificado, se incorpora Juan Azurduy en el reverso, queda Rosas en el de 20, sale Roca, y entre Evita sale Sarmiento, y entre el Gaucho, ¿cierto?, y entre el Gaucho Rivera. Es decir, todo esto no es casual, va demostrando hoy en la Cámara de Diputados. Estuvo a punto de salir el proyecto de ley para el traslado del monumento a Colón, para sacarlo. ¿Qué es lo que quiero marcar con esto? Que en el poder político le da a estos temas una importancia central. El resto de la fuerza política no le da a estos temas la importancia, ¿no es cierto?, que debería dar. ¿Quién fue Roca? ¿Y el porqué de esto? Bueno, yo sí tengo que poner un título. Roca fue el constructor del Estado Nacional. Constructor del Estado Nacional. Si tengo que simplificar un título, fue el constructor, ¿no es cierto?, del Estado Nacional. Si yo analizo el proceso político, pues miren, ¿no es cierto?, uno puede poner 3 grandes ciclos en el proceso político argentino, con 3 grandes fuerzas políticas. Roca articula, genera lo que se conoce como el conservadurismo. Irigoyen, el radicalismo. Y Perón, el peronismo. Casi uno puede poner la historia política entre ellos. Yo estoy siguiendo con mucha atención, y los he revisado bien, todos los manuales de enseñanza del colegio secundario en Argentina. Me encuentro con lo siguiente. De los manuales del secundario hay una página sobre la conquista del desierto. Como eso está hecho por historiadores, ¿no es cierto?, no plantean la llamada conquista del desierto como genocidio, porque cualquier historiador, aunque sea antirroquista, sabe que es insostenible esta cuestión. Después vamos a decir una cuestión. Pero la única mención de Roca en un manual de historia argentina, ¿no es cierto?, del siglo XIX y XX, es que fue un ministro de guerra de Avellaneda
en la conquista del desierto, que es analizada críticamente. No hay una sola mención a que Roca fue presidente, aunque ha sido el presidente argentino, ¿no es cierto?, en más de 200 años de historia, que gobernó más tiempo en Argentina, 12 años y 2 periodos de 6 completos. No hay una sola mención. Uno compara con Perón y Irigoyen, y bueno, en los manuales secundarios, Perón y Irigoyen tienen entre 6 y 10 páginas cada uno. De Roca, no hay una sola línea, nunca se menciona que Roca fue presidente. Es decir, el que es historiador profesional, porque los manuales ahora son hechos por grupos de historiadores, 5, 6, 7 historiadores, es decir, opta por negar la existencia, ¿no es cierto?, en este punto. Entonces, si aparece una ley de educación del año 1884, 1420, ¿no es cierto?, la ley de educación conocida como laica, gratuita y obligatoria, no hay ninguna referencia, ¿no es cierto? Si aparece la creación de los territorios nacionales, que dieron origen a 10 provincias argentinas, no hay ninguna referencia que eso tiene relación con una figura política, ¿no es cierto?, con un presidente. Aparecen los hechos, pero no hay ninguna vinculación entre ese hecho y el líder político, el presidente, ¿no es cierto?, que lo vetó, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Si uno entra a las redes sociales, que hoy es absolutamente fundamental, bueno, que es una acción, ¿no es cierto?, que uno pone conquista del desierto, bueno, todos los contenidos que uno encuentra en las redes sociales son, ¿no es cierto?, contra Roca. Uno pone Roca genocidio, aparece toda la serie de medios. Por eso, con esta reunión que estamos haciendo, están siendo filmadas y después van, ¿no es cierto?, fraccionadas a las redes sociales, porque en última instancia, en gran medida, el conocimiento del futuro va a estar en eso. Y de la capacidad que uno tenga de poder generar los contenidos que ocupen ese espacio va a depender de la construcción de lo que hoy llaman, ¿no es cierto?, la memoria o la interpretación de la historia. Cuando uno, ¿no es cierto?, analiza, ¿no es cierto?, la interpretación sobre Roca en nuestra historia, presidente del 80 al 86 y del 98 al 902, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que uno encuentra? En la interpretación marxista de la historia argentina, Roca es el constructor del Estado para ponerlo al servicio de las élites. En la interpretación de la izquierda nacional, Abelardo Ramos, Jauretche, Roca es, en su visión, una versión atenuada o imperfecta de la línea nacional. Lo ubican, paradójicamente, ¿no es cierto?, o paradójicamente, para la interpretación del oficialismo, Jauretche y Abelardo Ramos, que son los principales historiadores de la izquierda nacional, reivindican a Roca positivamente. Por este papel de construcción del Estado, esta visión nacional de ocupación, ¿no es cierto?, de los territorios, y además, ¿no es cierto?, porque lo ven, diríamos, como entre Mitre y Roca, aquel que ocupa, ¿no es cierto?, el espacio de que el interior, ¿no es cierto?, frente a Buenos Aires. El kirchnerismo acá ha tomado en realidad, ¿no es cierto?, una construcción, la interpretación, no tomó la interpretación marxista de la historia ni de la izquierda nacional, han tomado la interpretación anarquista de la historia. Por ejemplo, la del historiador Osvaldo Bayer, que no es la interpretación marxista que dice que Roca construyó el Estado y lo puso al servicio de las élites, o la de la izquierda nacional, Roca construyó el Estado, extendió los territorios y tuvo una visión nacional positiva. Puede haber tenido error, pero es positiva. En la visión anarquista de la historia está absolutamente coherente que Roca sea la bestia negra, porque si estamos diciendo que ha sido el constructor del Estado, en la visión anarquista, ¿no es cierto?, encaja exactamente en lo que yo tengo que, de alguna manera, en lo que tengo que destruir. Este año se han cumplido 130 años de la sanción de la ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria. Ley que, ¿no es cierto?, todos los sectores políticos reivindican. Ahora, el 90% de la gente informada en Argentina cree que esa ley es del presidente Sarmiento, no del presidente Roca. Es decir, en el público, ¿no es cierto?, en el público informado. Roca fue, ante todo, yo diría, el gran constructor del sistema educativo nacional. Constructor del sistema educativo nacional. Cuando Roca llega en 1880 a la presidencia, al presidente anterior, que había sido Nicolás Avellaneda,
del cual él había sido ministro de Guerra, lo designa rector de la Universidad de Buenos Aires. Y al presidente anterior a Avellaneda, que había sido Sarmiento, lo designa porque el que crea el Consejo Nacional de Educación, el organismo que durante casi un siglo, digamos, manejó toda la política educativa a nivel nacional, lo crea Roca y lo pone a Sarmiento a cargo del Consejo Nacional de Educación. Es decir, Roca asume y pone al presidente anterior a cargo de la educación superior y anterior a cargo de la educación primaria. Fíjense que lo que era en esa, ¿no es cierto?, en esa época la importancia de la educación. Los dos presidentes anteriores, que eran políticos activos, ¿no es cierto?, asumen cargo, ¿no es cierto?, cargo en el área de educación, en el área educativa, ¿no es cierto?, porque consideraban que eso era un punto absolutamente vital. Cuando uno revisa la importancia de la educación en Roca y en toda esta generación, yo siempre digo, ¿no?, si el presidente Urquiza organiza el Colegio de Concepción del Uruguay, colegio secundario, pero no superior, ¿no es cierto?, donde cada gobernador de las 14 provincias podía mandar 2 alumnos becados. Sí, algunos pedos. Roca es becado por Tucumán, ¿no es cierto?, en este punto. El presidente Mitre, de la Casa de Gobierno, presidente, ¿no es cierto?, entonces en la breve presidencia de él, que viene Mitre, ¿no es cierto?, de la Casa de Gobierno, más o menos una vez por semana, se iba caminando al Colegio Nacional de Buenos Aires, que sigue estando en la calle, estaba en la calle Bolívar, donde está actualmente, y se sentaba a escuchar clases. Y a veces se sentaba en la mesa de examen, y era el presidente de la Nación, porque lo que estaba dando era una señal política de la importancia que la educación. Sarmiento es el presidente que viene después, y la prioridad de Sarmiento, ¿no es cierto?, en la educación es por demás conocida. El ministro de Educación de Sarmiento es Avellaneda, que es el presidente siguiente a Sarmiento. Y cuando llega Roca, hay como la culminación de una elección donde los dos presidentes anteriores, uno a cargo de la educación superior y otro a cargo, ¿no es cierto?, de la educación primaria. Yo diría que en esta perspectiva, y si algo diferenció a la Argentina a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, fue la calidad educativa. Y uno encuentra una constante, ¿no es cierto?, más allá de los cambios políticos, ¿no es cierto?, en este punto. Pero yo creo que diga, ¿cierto?, Sarmiento fue el gran propagandista de la educación, pero el hacedor de la educación fue Roca. El que llevó a los hechos la prédica de Sarmiento, ¿no es cierto?, fue Roca. Cuando uno toma esa presidencia de 1880 a 1886, la cantidad de escuelas, aumento de alumnos, aumento docente, fue el periodo de mayor crecimiento del sistema educativo, ¿no es cierto?, argentino. En la segunda presidencia, es lo mismo, lo que hace Roca es extiende el sistema educativo a los territorios nacionales, ¿cierto? Los territorios nacionales, que son esas 10 provincias, ¿no es cierto?, que en un momento dependían directamente, no eran provincias, dependían directamente la Patagonia, ¿no es cierto?, más el territorio de los Andes, de la Puna, más las provincias, ¿no es cierto?, Misiones, Chaco y Formosa. Multiplica por 8, ¿no es cierto?, alumnos, docentes, escuelas, ¿no es cierto?, en ese periodo. Vuelve a dar un impulso. En ese segundo periodo, donde en esa segunda presidencia Roca, es decir, lo que él se plantea sobre todo fue reforma, ¿no es cierto?, y en educación plantea una reforma que queda trunca porque no tuvo consenso, apoyo en el Congreso, que planteó reformar todo el sistema educativo, ¿no es cierto? En 1901 decía Roca en su mensaje anual al Congreso: el sistema educativo está anticuado, necesitamos reformar. Y la idea central era, en ese momento, Roca decía: tenemos que mirar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema educativo, ¿no es cierto?, más interesado en formar vasos productores para la economía que en estudiar latín, ¿no es cierto? Nuestro sistema educativo, decía, ha quedado desactualizado frente a las transformaciones que el país, ¿no es cierto?, está teniendo. Y proponía, entre otras cosas, transformar la mitad de los colegios, ¿no es cierto?, secundarios en colegios de industria, agricultura y comercio. Esta, ¿no es cierto?, casi pareciera un debate que estamos teniendo hoy en materia educativa, aunque ha pasado, ¿no es cierto?, más de un siglo. Yo creo que otro punto, ¿no es cierto?, importante, o muy importante del Roca estadista es la política exterior. Roca fue un estadista,
aunque era militar, ¿no es cierto? Y fue la figura militar más importante, yo diría, la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no es cierto?, de Argentina. Fue, yo diría, en este sentido, fue el presidente de la paz en la región. Hay, ¿no es cierto?, en 1879, ¿no es cierto?, Chile entra en guerra con Perú y Bolivia, en enero de 1879. Roca era el ministro de guerra del presidente Avellaneda. Y en esa circunstancia hay una presión política y de opinión muy fuerte en la Argentina para que Argentina entrara en guerra con Perú y Bolivia contra Chile. Mire, era una época donde el PBI de Argentina y Chile todavía estaban 1 a 1 y la población de Chile todavía era superior a la población de Argentina. Entonces uno revisa los debates, los artículos, y ese momento dice, mire, tenemos que entrar en la guerra con Perú y Bolivia para terminar con la amenaza regional que puede ser Chile. Roca, que era el ministro de guerra, ¿no es cierto?, de Avellaneda, en ese momento lo convence al presidente de que no hay que ir a la guerra con Chile. Es decir, que es el momento de avanzar sobre la Patagonia. En la medida en que Chile había hecho la opción estratégica hacia el norte, ¿no es cierto?, había que no ir a la guerra con Chile. El tratado con Chile de 1881, ya Roca presidente, que define la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, como la divisoria, creo que es un éxito de la política exterior argentina muy grande, ¿no? Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a mirar territorios que perdimos y no la visión de territorios que ganamos, ¿no es cierto? Y ese tratado de 1881 es el que definió de que la Patagonia, ¿no es cierto?, era Argentina en un momento que esto estaba mucho más en discusión. En segundo mandato, Roca asume en 1898 y asume en octubre y por iniciativa de Roca viaja al sur y en el estrecho de Magallanes se encuentra con el presidente chileno, el presidente Arraspe. En un gesto, fue la primera entrevista al presidente de Argentina y Chile, en un momento que la tensión con Chile era importante. En junio, está en Río de Janeiro, en junio de 1891, la primera entrevista de un presidente argentino a un presidente brasileño. Es decir, en esos 6 meses, Roca genera con Chile y Brasil, los 2 países más importantes de la región, los primeros encuentros presidenciales, iniciando lo que hoy se denomina la diplomacia presidencial. Aflojó la tensión con Chile y se acercó a Brasil, lo cual era una señal que apuntaba a desarticular una posible alianza de Brasil y Chile, ¿no es cierto?, respecto a la Argentina. Y Roca delinea una idea de estrategia regional que después algunos historiadores se lo adjudican, ¿no es cierto?, al Barón de Río Branco, a que después el canciller brasileño entre 1902 y 1912, que es la idea del triángulo ABC, Argentina, Brasil y Chile, como un triángulo de países en el sur, ¿no es cierto?, en el sur del continente, ¿no es cierto?, que podían tener en aquel momento una estabilidad político-institucional mayor que el resto de América Latina, que podían, ¿no es cierto?, que podían integrarse. En 1901, pese a esto, la Argentina vuelve a estar al borde de la guerra con Chile. Y hay, ¿no es cierto?, un episodio en la medianoche del 24 de diciembre, ¿no es cierto?, de la Navidad de 1901, que nos relata en el primer aniversario de la muerte de Roca. Roca muere el 19 de octubre del 14. 19 de octubre del 15, en el primer aniversario de la muerte de Roca, quien había sido su segundo ministro de guerra en esta segunda presidencia, Henry Richeri, habla ante la tumba Roca y dice, mire, yo acá voy a contar algo que nadie sabe. En la Nochebuena de 1901, a las 9 de la noche, yo fui a ver al presidente Roca. Fui a ver al presidente y le llevé para que firmara la orden de movilización de la guerra con Chile. La idea de Richeri, estábamos en tensión con Chile en ese momento, era que él venía de haber estado mucho tiempo en Prusia, venía con la experiencia de la guerra franco-prusiana, donde el que moviliza más rápido es el que termina ganando, y le va a decir a Roca, mire, ¿no es cierto?, tenemos la oportunidad de terminar con el problema de Chile, usted me firma en este momento la orden de movilización, en 15 días tenemos movilizada toda nuestra fuerza y la guerra con Chile la gana. Y durante 3 horas, Richeri, ¿no es cierto?, trata de convencerlo a Roca de que le firme, ¿no es cierto?, la orden de movilización para la guerra con Chile.
Y ya llegando a las 12 de la noche, Roca dice, mire, usted tiene razón. Yo le voy a firmar esta orden de movilización y nosotros le vamos a ganar la guerra a Chile. Pero ¿sabe una cosa? Le vamos a ganar la guerra a Chile y no va a haber más paz en América del Sur. Vamos a ganar la guerra, pero las consecuencias de esa guerra van a dejar una situación de conflicto constante. Bueno, si uno revisa para atrás, es lo que terminó pasando entre Chile, Perú y Bolivia. Es decir, entre Chile y Perú y Bolivia todavía los diferentes de la guerra del Pacífico siguen siendo, ¿no es cierto?, la causa de conflicto. Es decir, lo que quiero marcar con esto, Roca siempre apuntó, y cuando, ya siendo el presidente, deja la presidencia en 1904, el presidente Figueroa Alcorta, después, ¿no es cierto?, lo sucede Quintana, muere y asume el vicepresidente Figueroa Alcorta. La Argentina entra en un momento de fuerte tensión y conflicto con Brasil, se retiran, ¿no es cierto?, los embajadores de las dos partes, y entonces Roca viene de Europa, a comienzo de 1907, el barón de Río Branco, el canciller brasileño, le dice que ¿por qué no visita Brasil? En pleno conflicto entre Argentina y Brasil. Roca visita Brasil, se reúne con el canciller brasileño y crea un gesto de distensión, ¿no es cierto?, que debilitó mucho políticamente la política, digamos, la línea política agresiva, ¿no es cierto?, respecto a Brasil. Bueno, yo diría que en política exterior también el Roca estadista es, ¿no es cierto?, absolutamente fundamental. El tema del territorio, ¿no es cierto? La idea, digo, cuando uno revisa lo que fue, lo que nosotros llamamos la conquista del desierto, y, ¿no es cierto?, se habla de que hasta que llegó Roca de ministro de Guerra teníamos una política más defensiva que se ejemplificaba en la zanja de Alsina. Alsina era el ministro de Guerra anterior a Roca. ¿Y cuál era el concepto de Alsina con la zanja? Porque muchos lo ubican como un concepto militar, en realidad